Señor presidente, qué gusto nuevamente poder conversar con usted. Señor presidente, en el tema justamente de lo que usted hablaba, el tema comercio, y aquí hay una inquietud. Recientemente firmamos el acuerdo comercial con la Comunidad Económica Europea, que lo llevó a cabo el Francisco Rivadeneira, un excelente funcionario, dicho sea de paso, fue mi profesor, lo conozco, una gran persona. Y en este contexto, señor presidente, usted siempre hablaba de las líneas rojas, que no podemos traspasar las líneas rojas en la negociación, porque no es de negociar por negociar, ni entregar por entregar, sino llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, importante entre ambas partes. En este caso nosotros nos salimos de la negociación que tenía Perú y Colombia, nos pusimos a negociar solos frente a la Comunidad Económica Europea. ¿Qué ganamos, señor presidente, con esta negociación si lo hubiéramos hecho con Perú y Colombia o ahora que lo hemos hecho solos? En las líneas rojas en propiedad intelectual, ¿no es cierto?, en el tema de compras públicas, que es un motor fundamental para el desarrollo y un pilar importantísimo para la revolución ciudadana. ¿Hemos cedido en algo, señor presidente? ¿Qué hemos ganado con este acuerdo? Nosotros nos retiramos del acuerdo, de las conversaciones que llevamos, en principio Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, porque la decisión del Consejo Europeo fue negociar con el bloque andino, pero había tal diferencia de visiones que fue imposible mantener esa unidad. Y básicamente, hablemos claro, con todo respeto a la soberanía de Colombia y Perú, ellos habían firmado ya un TLC, un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No arriesgaron nada pues, firmando un acuerdo comercial o TLC, si es que se llegaba a esos extremos que se llegó en el caso de Colombia y Perú, con Europa. Ellos no perdían nada. Bolivia, que tiene otra visión, se ha resistido a los TLC. Ecuador, que ha rechazado los TLC y no tiene siquiera moneda nacional, podía perder y mucho. Entonces ya ese era un condicionante para la negociación en conjunto. Pero en el 2009 el detonante para que nos separemos de las negociaciones fue que no se cumplía pues, con el fallo de la OMC. Con el 11º fallo hubo como 10 fallos a favor del banano ecuatoriano. Y dijimos, no seguimos negociando hasta que no se cumpla esta disposición de la OMC. Y Europa cumplió. Y por eso en mi visita, el año pasado, a Alemania, cuando hablamos con Angela Merkel, hablamos de retomar las conversaciones para un acuerdo, que en principio no hubiera sido en absoluto prioritario para el gobierno. Nosotros somos críticos de los tratados de libre comercio y la asimetría que tenemos con Europa, hemos tratado de negociar, no un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial, pero a esas asimetrías pues no estamos en la mejor posición de negociación. Sin embargo, pues hay que ser realistas. En diciembre se acababan las preferencias arancelarias, ya el banano empieza a tener un gran impacto, fuerte impacto. Hemos reducido nuestras ventas al mercado europeo por las ventajas arancelarias que tiene el banano colombiano, por ejemplo, por las ventajas arancelarias que tiene el banano centroamericano, y en diciembre perdían preferencias arancelarias muchísimos otros productos, y la Unión Europea es nuestro principal mercado no petrolero. Entonces hay que ser realistas en la vida. O sea, Cuba habla contra el imperialismo y tiene la base Guantánamo en Cuba, pero no tiene la fuerza para sacar la base Guantánamo. Eso es todo, cuestión de fuerza. Entonces también es clara cuestión de fuerza, ¿no? Relación de poder. En nuestro principal mercado nos quita las preferencias, ¿dónde vendemos? ¿Cómo competimos? Entonces eso nos obligó prácticamente a retomar las conversaciones. Esto lo ratifico porque si no hubiera sido esta circunstancia, si no hubiera ocurrido aquello, si no hubiéramos estado en esta situación, para mí no hubiera sido ni prioridad el acuerdo comercial con Europa. Pero estamos ante este problema que en diciembre se acababan las preferencias arancelarias. Se ha negociado con mucho patriotismo, con mucha honestidad, ha encabezado las negociaciones su profesor, me acabo de enterar, Francisco Rivadeneira, usted lo ha dicho, un gran ser humano, un gran profesional, un gran ministro, y creo que se han obtenido realmente condiciones muy favorables. Todos estos acuerdos tienen riesgo. En una negociación, en algunas cosas usted tiene que ceder, pero dijimos no vamos a traspasar estas líneas rojas y no se han traspasado. El día de ayer he tenido reunión bilateral, la pidió él, con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, yo lo conocía porque es belga, me he reunido con él en Bélgica, y para precisamente conversar del acuerdo, congratularnos mutuamente, haber concretado ya el acuerdo y acordar ya darlo a conocer. El día de hoy, Francisco Rivadeneira va a hacer una rueda de prensa con ayuda a memoria, con PowerPoint, con todas las cosas, para evitar estas suspicacias de que no se da a conocer el acuerdo. Ni siquiera está traducido todavía el acuerdo al español. Entonces se negocia en inglés. Entonces, y teníamos que, por respeto, pues coordinar esto con Europa. Se ha coordinado y el día de hoy pues se dará a conocer todos los detalles de dicho acuerdo.
Señor presidente, con respecto al tema bananero, usted lo ha tocado. Si bien es cierto, hasta el 2020 se va a equiparar el arancel con lo que tiene Perú y lo tiene Colombia, ¿qué medidas compensatorias adoptará el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura justamente para este sector? Bueno, en esta negociación siempre estuvimos en permanente contacto con los bananeros. Y ellos nos han dicho, no recuerdo si hasta el 2020, tal vez un poquito antes, pero la diferencia es bien pequeña. Ellos dijeron que podían asimilar esa diferencia de aranceles, es decir, se puede competir, o sea. Más alto nuestro banano, pero no lo que hubiera sucedido sin acuerdo comercial. Entonces, ellos dicen que pueden absorber ese diferencial y que pueden seguir siendo competitivos. Hablando en esta misma línea, señor presidente, bajándonos un poquito en lo que tiene que ver a la provincia, el cambio de la matriz productiva genera expectativas a nivel del país. Y principalmente nosotros somos una provincia netamente exportadora de banano y de camarón y otros productos. La matriz productiva en nuestra provincia, que exporta uno de los principales rubros, productos del país, ¿cómo se va a aplicar para que sea beneficiada la provincia directamente acá? Bueno, la matriz productiva, el cambio de la matriz productiva nos beneficia a todos, porque ¿qué es el cambio de matriz productiva? Hacer nuevas cosas y mejores. No es dejar de hacer lo anterior, es seguir haciendo lo anterior de la manera más eficiente, pero también nuevas cosas, petroquímicas, astilleros, siderúrgica y mejores cosas, con más valor agregado. Ahí está Yacha, ahí están las industrias de alta tecnología, incluso ahí está interesado en empresas extranjeras en venir a armar satélites al Ecuador, lo cual significa transferencia tecnológica, alto valor agregado, una economía basada en el conocimiento, en la mente humana. Eso nos beneficia a todos, pero insisto, cuidado, hay una mala interpretación. Diversificar la matriz productiva, el cambio en matriz productiva, no significa dejar de hacer lo que ya hacíamos bien, sino hacer nuevas cosas y mejores cosas. Sin embargo, si hay algunos sectores que deberían de cambiar, o sea, sí debería haber reconversión de tierras bananeras a otra clase de productos, porque tenemos una inmensa producción bananera, tenemos una gran dispersión, miles de pequeños productores. Ustedes en Centroamérica tienen 4 o 5 transnacionales, que tampoco es lo deseable, pero es mucho más fácil coordinar el sector, ganar en productividad, etcétera. Entonces, alguna vez el mercado se satura, caen los precios, tenemos grandes problemas sociales, sí sería deseable reconversión de tierras bananeras para otros productos. ¿El Código Monetario y Financiero se encamina justamente a ese cambio de la matriz productiva para poder inyectar recursos económicos a las actividades productivas en el Ecuador? Sí, el crédito es fundamental para la matriz productiva y eso es lo que no se transmite. Sin embargo, confía muchísima gente en nosotros, hemos hecho encuestas y el 80% del pueblo ecuatoriano está con nosotros en cuanto al código financiero, por más que le han dado propaganda para satanizarlo, etcétera. Pero entre otras cosas, ¿qué busca? Por favor, o sea, hablemos como sociedad. ¿Qué son los ahorros, los depósitos, recursos sociales? Que los intermediarios financieros, la banca, o sea, la economía es ciencia de variables reales. Usted produjo 2 quintales de papas, solo se comió 1, le sobró 1. Tiene capacidad de ahorro. Lo vende, tiene billete, lo pone en un banco. Puede ser que yo sea su peor enemigo, que le caiga mal, pero eso supone que lo vendió a $100 ese quintal, lo tiene en el banco. Yo, que tengo tierra, pero todavía no puedo producir papas, presto esos $100, siembro papas y al final tal vez me quedan 2 quintales de papas, me como 1, me sobra un quintal, con eso lo vendo y pago mi crédito. Y creció la producción. Esa es la intervención financiera, coordinar recursos sociales. Aquellos que tienen excedente pueden ahorrar con aquellos que tienen necesidad de financiamiento para, puede ser consumo o puede ser para invertir más. También puede prestar los $100 para la fiesta de 15 años de mi hija, ¿verdad? Estamos en una sociedad con escasez de recursos. Entonces hay que optimizar el uso de esos recursos. No es correcto que la banca capte esos recursos para financiar perfúmenes importados, importaciones suntuarias, etc. Lo que dice el código, entre otras cosas, es que tendrán que prestar ciertos porcentajes, por ejemplo, a banano, al sector productivo, al sector agricultor, al sector industrial, y no a consumo suntuario. Eso es lo que quisieron hacerle creer a la gente, que era que nos cogíamos sus depósitos, ahí vamos a obligar a prestarle a Yane, a Jorge Sánchez, etc. Mentira. Lo que se quiere es que no se desperdicie el ahorro, que no es nuestro, no es de ellos, es de la sociedad, del pueblo ecuatoriano, pero son nuestros recursos. Y debemos salir del pantano, sacarnos nosotros mismos del pantano, con nuestras propias fuerzas. Pero para eso no se puede permitir que desperdicien esos recursos con importaciones suntuarias, etcétera, sino que vayan al sector productivo. Pero ¿qué garantía se puede dar? Si bien es cierto, usted lo ha dicho, la plata de los bancos no es
de los banqueros netamente, es de los cuentacorrentistas, de los ahorristas. ¿Qué garantía Y se puede dar para...? en conjunto de la sociedad, ¿no? Así es. ¿Qué garantía se puede dar para la recuperación de esos créditos? Que no suceda lo que ha sucedido con la banca pública, con el Banco de Fomento, que ha caído en mora lamentablemente por el incumplimiento de Bueno, ciertos... tiene una cartera de 15, 18% en mora, sí no ha funcionado bien el Banco de Fomento, pero la situación tampoco es que es dramática. Y recuerde con qué universo, con qué usuarios trabaja el Banco de Fomento, el pequeño productor, son cosas complicadas, ¿no? Porque yo le puedo decir, otra banca pública, CFN, etcétera, tiene maravillosos indicadores. CFN estaba quebrada, la hemos rescatado en nuestro gobierno. Y cuidado, que lo que en el 99, la peor crisis de la historia, prohibido olvidar, los que quebraron fueron los bancos privados, no los bancos públicos. Fue el sector privado el que generó esa crisis. Entonces, pero precisamente el código mejora mucho los controles, mejora mucho los indicadores para evitar una crisis como la que tuvimos en el 99. Deroga las leyes permisivas que nos llevaron a esa crisis. Consolida, entre eliminar, entre integrar, más de 20 leyes que estaban dispersas, leyes de cheque, leyes de instituciones financieras, etc. Sí. Es un ordenamiento jurídico con visión, protegiendo los depósitos de los ciudadanos, con indicadores de solvencia, con reservas de liquidez, pero también con visión de eficiencia, que esos recursos sociales no los desperdicien en cualquier cosa los banqueros, sino que en un momento dado tenga capacidad la Junta Regulatoria para decir, tal porcentaje me lo envía a industria, tal porcentaje a agricultura, y no se desperdicien, insisto, esos recursos sociales. ¿Se va a obligar a la banca a traer los dineros que tiene fuera para... Ya se los ha obligado, ya hay el coeficiente de liquidez doméstica, entonces eso ya se ha hecho. Ya se ha hecho. Señor presidente, cambiando un poco de tema, entrando a otro pero tema... Entonces dirá, pero sí, todavía tienen plata en el exterior, sí, porque se necesita un mínimo para operaciones de comercio internacional. Son exigencias. De comercio internacional.